Bueno, chicas, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es poder trabajar un poquito con el texto de Lidia Fernández. Em, bueno, en realidad son dos textos que ustedes tienen de Lidia Fernández. Un primer texto es una especie como de resumen que más que nada lo que tienen que extraer de ese texto es la definición de institución, ¿sí? Recuerdan ustedes que lo hemos trabajado y que nosotros pensamos que la institución es una organización que lo que viene a traer, digamos, a los seres humanos, a los sujetos, es la noción de norma, de regulación social. Eso es algo específico de las instituciones. Y como dice Lidia Fernández, no solo existe la institución escuela, por ejemplo, sino que existen instituciones externas, que puede ser el Estado, y instituciones que también tienen que ver más con procesos internos de construcción de los sujetos, que por ejemplo es la familia. Nosotros nos vamos a detener específicamente en lo que son las instituciones escolares. Y para poder hacer un análisis bien específico de esto, lo que vamos a tomar es el capítulo 1 de Lidia Fernández, en donde ella explica bien distintas situaciones que nos pueden dar a pensar de qué analizamos o qué vamos a tener en cuenta en un análisis institucional, qué vamos a mirar de las instituciones escolares. Ustedes se van a encontrar que en principio pensamos entonces que la psicología social e institucional estudia, ¿sí?, a la escuela como institución, que recuerden siempre los fines que fue creada la escuela, ¿no? Y recuerden que si bien tanto la escuela como el jardín se piensan que son las dos instituciones escolares, el jardín tiene la característica de que fue creado un tiempo mucho después que la escuela. La escuela en sí tiene una característica muy importante que ustedes probablemente la han visto en pedagogía o en alguna de las otras materias, que tiene que ver con que la escuela fue creada con fines de adiestramiento ciudadano. O sea, bajo la escuela lo que se quería hacer es instaurar determinadas normas, reglas, determinada noción de identidad nacional que pretendía el Estado en ese momento. Entonces, vamos a pensar que existe una situación de poder, esclavitud, una noción de control dentro de las instituciones. Y esto es, miren los rasgos o las características en donde está pensada más que nada en la escuela primaria. Por ahí el jardín tiene ciertas características, no todas, pero por ejemplo, la división de la gradualidad, ¿sí? Primero, segundo, tercero. En jardín también, sala de 3, sala de 4, sala de 5, aunque esta noción hoy en día está cuestionada y tiene que ver este cuestionamiento con esta idea de no pensar, digamos, en una gradualidad, en entender que tenemos que sí o sí aprender de determinada manera en determinado momento de la vida, sino que puede que esto se vaya modificando. Y también lo que plantea la autora es que la escuela o la institución educativa es un espacio de tres. Un espacio de tres implica que hay sujetos, ¿sí?, que hay alumnos, que hay docentes, que hay entre ellos un conocimiento, pero que también hay un Estado, hay un Ministerio de Educación, hay una Dirección General de Escuelas, hay inspectores, hay todos estos elementos que podrían pensar que un sujeto cuando va a una escuela no solamente va a aprender un determinado contenido, sino que va a estar en este espacio en donde se establece un vínculo con un docente, en donde se establece también un vínculo con un determinado conocimiento, que este conocimiento está regulado por
los diseños. Y los diseños curriculares son prescriptivos, o sea que tienen una característica de ser ley. Hay una cuestión muy importante que nombra Lidia Fernández en el texto que tiene que ver con rasgos generales de las instituciones. O sea, ¿qué rasgos generales me voy a encontrar en todos los jardines que visite, en todas las escuelas que visite? Bueno, lo que voy a encontrar es lo que se llama un ambiente artificial, ¿sí? Un espacio en donde se da esta posibilidad de estos vínculos, de este aprendizaje, un ambiente artificial. El ambiente artificial es el edificio, ¿sí? Es el aula, es el edificio que ustedes muchas describieron en los trabajos prácticos. Pero también puede ser esto, ¿sí? Puede ser un ambiente virtual. Hay grados, hay gradualidad o hay grupos, ¿sí? Si pensamos en un jardín de multisala van a haber grupos, si pensamos en una escuela rural también va a haber multigrados o grupos, no necesariamente un grado gradual, pero sí tenemos una división de estos grupos. Tenemos roles específicos, que es lo que vimos en el Reglamento General de Instituciones Educativas, ¿no? En el reglamento lo que se determinan es determinados actores institucionales que tienen un rol, que tienen una tarea específica dentro de la institución. También existe un recorte de información que nosotros lo vamos a pensar como los diseños curriculares, ¿sí? Esos diseños curriculares a nosotros los que nos permiten es realizar la planificación y además nosotros hacemos un recorte de eso para poder planificar. Y también existen rutinas. Todos estos rasgos de las instituciones son cosas que nosotros vemos conscientemente, digamos, que nosotros entramos a un jardín o entramos a una escuela y nos vamos a encontrar con esto, que fue lo que ustedes fueron describiendo de las distintas observaciones que realizaron. Ahora, nos vamos a encontrar con algo un poquito como más complejo, que tiene que ver, lo que Lidia Fernández dice, con los niveles de funcionamiento institucional. ¿Y a qué se refiere ella con esto? Se refiere a que hay como 3 niveles de funcionamiento dentro de una institución. Hay un nivel que tiene que ver con un nivel formal, que es los roles que hablamos que hacen los distintos actores institucionales, las planificaciones que hay, los proyectos institucionales, ¿no? Firmar los registros, las rutinas del desayuno o de la merienda, cómo forman, cómo salen. Todo eso tiene que ver con lo formal, con lo que yo observo en una institución. Pero también existe un nivel que tiene que ver con el informal, que sería cómo se dan las relaciones emocionales, socioemocionales, las relaciones vinculares dentro de la escuela, con los alumnos y los docentes entre sí, los alumnos y los auxiliares, los docentes y los auxiliares, los docentes y los directivos, ¿sí? ¿Cómo funcionan todos estos vínculos? Y eso también es algo que yo puedo mirar en una observación a simple vista, ¿sí? Si hay una cordialidad, si hay digamos, niveles de afectividad o no. Una de ustedes puso una situación como una especie de maltrato hacia un estudiante. Bueno, todo esto tiene que ver con el nivel informal. Pero a su vez, debajo como del nivel informal, aparece el nivel fantasmático, que tiene que ver como con lo más inconsciente, que tiene que ver con el clima emocional que se genera partiendo de esos vínculos que hablamos del nivel formal. Y esto tiene que ver con los sentimientos, con los estados emocionales, que son producidos por el nivel informal, pero que hacen a cómo se sienten los estudiantes cuando van a la escuela, cómo se sienten cuando van al jardín, cómo se sienten las familias, cómo se sienten los docentes. Esto es inconsciente, ¿sí? Pero si yo digo, ay, no tengo ganas de ir a la escuela, la verdad es que me pesa ir a la escuela, tal vez tenga que ver con ese nivel informal que tiene que ver con que con mis compañeros me llevo muy mal, ¿sí? No tengo una relación de afectividad o una relación positiva con mis compañeras. Entonces no me dan ganas de ir. Tal vez me pasa con mi grupo, digamos, que no logré un vínculo lindo, entonces no tengo ganas de ir. Eso que me pasa que es más inconsciente, que es fantasmático, está relacionado con el nivel informal.
Hasta acá es lo que vamos a ver del texto del capítulo 1 de Lidia Fernández. A su vez van a agregarle esta noción de lo que significa una institución, que lo tienen en el texto más chiquito, que es el de 9 páginas, pero que también se retoma en este capítulo 1. Y luego del receso vamos a retomar a esta autora, ¿sí? Es una autora bastante importante y vamos a retenerlos a pensar mucho porque tiene que ver con el análisis institucional. Bueno, chicas, les dejo un saludo grande, que tengan buena semana y nos vemos.